Opciones. Ese es el título que le pondría a esta predicación. Así cortito, una sola palabra. Opciones. Permítanme que dialoguemos, ¿sí? ¿Qué opción habría a comprar frutas y verduras en Las Vegas? ¿Qué otro lugar puede haber en Antofagasta donde podamos comprar opcionalmente frutas y verduras? La feria. Una feria, un negocio. Perfecto. Opción segunda. Vivir en vía del tren, a mano derecha, hacia las montañas, o vivir ¿dónde? En la costa. En la costa. Opción. Perfecto. Porque la costa está de la vía del tren hacia abajo, hacia la izquierda. Muy bien. Opción. Me gusta ir a la playa en el verano en Antofagasta. Entonces voy a la playa municipal. Pero resulta que hay alguien a quien no le gusta que haya mucha gente y mucho movimiento. Opción. ¿A qué playa va? Bien, a varias que son como más tranquilas. Hay uno sentado acá y como a 3 metros recién hay alguien y un poquito más allá hay uno. ¿Sí? Bien, opciones. Opciones. En el pasaje que vamos a trabajar ahora, hay opciones y nos vamos a tener que enfrentar ante opciones. Así que les dejo esta idea ya instalada a partir de lo que ustedes, gente que vive en Antofagasta, vive todos los días. ¿Sí? En otra ocasión, entró en la sinagoga y había allí un hombre que tenía la mano paralizada. Algunos que buscaban un motivo para acusar a Jesús no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en día sábado. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada: «Ponte de pie frente a todos». Luego dijo a los otros: «¿Qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar?». Pero ellos permanecieron callados. Jesús se les quedó mirando, enojado y entristecido por lo obstinados que eran, y dijo al hombre: «Extiende la mano». Así que la extendió y la mano quedó restablecida. Tan pronto como salieron los fariseos, comenzaron a tramar con los partidarios del rey Herodes cómo matar a Jesús. Siguiente diapositiva, por favor. Esto es un relato, una historia. Entonces yo me voy a acercar a este relato como a una historia. Y voy a tratar de recorrer los pasos habituales que tiene un relato. Y en la primera parte de un relato hay como una presentación del escenario, ¿sí? Esto ustedes lo pueden haber sabido y seguro que lo escucharon en la escuela secundaria. ¿Cómo es esto de una narrativa? Bueno, el primer paso de una narrativa es que se nos dicen el escenario, se nos dan datos, ¿dónde pasó esto? Entonces, el texto comienza diciendo, en otra ocasión, lo que ya va a significar que está aludiendo a algo que pasó antes de este texto bíblico y con lo cual se emparenta. Y es que Jesús antes también estuvo en una sinagoga. Entonces, en otra ocasión, otra vez, Jesús, que es un qué de esta historia. Un personaje, dígalo fuerte, claro, un personaje. Uno de los personajes que intervienen en esta historia. Entonces, Jesús entró en la sinagoga. ¿Qué era una sinagoga? Cuéntenme. Una iglesia chiquitita. Una iglesia chiquitita que la usaban ¿quiénes? Los adventistas, los metodistas, los bautistas. Los judíos, perfecto. ¿Por qué usaban esa sinagoga y para qué usaban esa sinagoga? ¿Alguien sabe? Para orar, muy bien. ¿Qué otra cosa se hacía en la sinagoga? Fuerte. Sí. Se leía lo que ellos consideraban las escrituras, el Antiguo Testamento, ¿sí?
Muy bien, ¿y qué más se hacía? Algo relacionado a lo que dijiste, Patricio. Enseñaba. Sí, claro, se explicaban las escrituras y se enseñaban. Estas eran las tres cosas que se hacían en una sinagoga, que era una manera que los judíos tenían de conservar su contacto con Dios. Porque el templo una vez estaba en Jerusalén, había uno solo. Y Jerusalén estaba lejos de alguna ciudad y lejos de algún país. Entonces, ¿qué había en esos países, en esa ciudad? Sinagoga. Entonces Jesús entró en una sinagoga y así se encontró con otro personaje, que ¿quién era según el texto? El hombre de la mano seca. Muy bien, un hombre que tenía la mano seca, otras versiones dicen que tenía la mano paralizada, otro dice que era tullida, otro que no la podía mover, ¿sí? Muy bien. Este es el escenario, fíjense, estamos en una sinagoga, está Jesús, hay un hombre que tiene una mano que no le funciona bien, ¿sí? Aparecen en el versículo 2 otros personajes, ¿quiénes son? Fariseo. Pueden ser los fariseos, pero en general el texto nos dice que son algunos, o sea, personas que estaban también en la sinagoga. Estaba Jesús, estaba esta persona con la mano defectuosa y había otros, que en el texto salen como algunos. Ahora fíjense, ¿perdón? O enemigos. Tal vez el texto más adelante nos da datos de quiénes son estos algunos que están, ¿sí? Bien, pero fíjense, porque en toda narrativa, además de personajes, hay un narrador. Hay alguien quien es omnipresente, omnipotente, sabe todo y hasta, miren lo que va a decir este texto, puede saber cuáles son las intenciones del corazón. Porque miren lo que va a decir el relator de estos que lo miraban finito a Jesús, de estos que lo espiaban a Jesús, de estos que lo estaban mirando feo a Jesús, ¿sí? Algunos que buscaban un motivo para Jesús, para acusar a Jesús, no le quitaban la vista de encima para ver si sanaba al enfermo en sábado. Entonces este narrador que llega hasta el corazón y que sabe lo que pasa en el corazón de las personas, este narrador de esta narración nos cuenta cuál era la intención del corazón. Le estaban queriendo que Jesús pise el palito. ¿Qué es esto del sábado que dice al final de esta introducción? ¿Qué era el sábado? El sábado. ¿El qué? Día de reposo. ¿Y día para qué era el día de reposo? Para descansar y además para meditar en Dios. Sí, claro que sí, para meditar en Dios, para concentrarse, para adorar a Dios. Por eso iban a la sinagoga. Iban a orar, a adorar, a leer las escrituras, a que se las expliquen y a enseñar, que alguien enseñe y a crecer en esta comunión con Dios. Entonces, fíjense que acá están todos los datos del escenario. Día sábado, en una sinagoga, está Jesús, hay otras personas y hay un hombre que tiene la mano paralizada. Bien, este es el escenario. Se nos brindaron los datos de la historia. Siguiente. Luego de que una narrativa plantea el escenario, se viene lo que yo digo, la pelea. Porque en toda buena narrativa, en toda buena historia, en toda buena novela que ustedes ven, en toda buena serie, hay una pelea. Hay una disputa. Hay alguien que tiene algo y otro se lo quiere sacar. La novia, la plata, el prestigio. Y hay una disputa. Entonces, en esta parte media de la narrativa, lo que tenemos que hacer foco son los verbos. Porque en los verbos están las acciones, está la pelea, está la disputa, ¿sí? Así que en esta parte yo voy a describir algunas de las acciones que se producen en esta parte media de la narrativa, siguiendo los verbos que el relator nos pone en esta historia. Miren, entonces Jesús dijo, verbo, al hombre de la mano paralizada. ¿Qué le dijo? Acción, levántate. Frente a todos. Luego dijo a los otros, ¿qué está permitido en sábado? ¿Hacer el bien o hacer el mal? ¿Salvar una vida o matar? Pero ellos, acción, podrían haber hecho algo, pero
Se quedaron, callaron, verbo. Jesús se les quedó mirando. Enojado y entristecido por lo obstinados que eran y dijo al hombre. ¿Qué le dijo? Mostrar la mano, extender la mano, que todos la vean. Así que él la extendió y la mano quedó restablecida. Acciones, verbos. Esto fue esta disputa, esta pelea que hubo en esa sinagoga ese día sábado. Ahora, quiero pormenorizar un poquito esta disputa. ¿Por qué digo que hay una disputa? ¿Por qué digo que hay una pelea? Los verbos están, pero, miren. Entonces Jesús dijo al hombre de la mano paralizada, ponte en pie frente a todos. En nuestra época y en nuestro contexto tenemos una palabra que es exactamente esto que hizo Jesús. Visibilizar. Jesús visibilizó a una persona. En nuestra sociedad sabemos que lo que no se ve no existe. ¿Sí? ¿Cuántos años habrá llevado este hombre en esa sinagoga yendo? Era parte de los muebles que había allá. Era un detalle decorativo allí. Ya nadie se daba cuenta que había un hombre que tenía una mano que no le funcionaba. Ya estaba allí. Ya la realidad de día tras día y tras día que iba, sábado tras sábado, bueno, está el manquito. Está el de la mano seca. Sí, vino otra vez. Y era uno más. Lo que hace Jesús es visibilizar en sábado, en esta sinagoga, a una persona con una carencia. A una persona con una, se dice hoy, discapacidad o con una condición de discapacitado. ¿Sí? Con algo que no le funcionaba bien en su cuerpo y que era evidente. Muy bien. Así que Jesús, me parece a mí provocativamente, dice, párate, que te vean todos. Imaginemos esa situación. Luego dijo a los otros, y se dirige ya no a la persona que tiene la mano paralizada, sino a toda esa comunidad que estaba reunida allí. A los algunos que decía antes, a todos los que estaban. Fíjense la pregunta. ¿Qué está permitido en sábado hacer? ¿El bien o el mal? Primera pregunta, como para que tengan, como para que se vayan poniendo en calor, ¿no? ¿Salvar una vida o matar? Claro. ¿Por qué Jesús hace esta pregunta? Porque en el inicio, ¿qué nos había dicho el narrador omnipotente? ¿Qué actitud tenían estos que estaban en la sinagoga? Pendiente a ver si Jesús hacía algo en sábado. Entonces Jesús, sabiendo esta intención del corazón de estas personas, es que arremeta con esta pregunta. No es ningún livianito Jesús, no se queda atrás. Si yo dije que esta es una pelea, parte de la pelea es porque Jesús pelea. Ojo, que Jesús desafía. Ojo que Jesús dice, bueno, vamos a ver qué pasa acá. No, ¿qué piensan ustedes? Díganme, defínanse, juéguense, digan algo. ¿Qué hay que hacer frente a esta persona con una discapacidad el sábado en la sinagoga? ¿Por qué no me responden? Claro, Jesús no es ningún mansito. Provoca con esa pregunta porque sabe qué están pensando aquellos que lo están mirando finito, lo están espiando para ver qué hace. ¿Sí? La actitud de ellos es permanecer callados. Claro. ¿Qué vamos a decir? Porque si respondemos, Jesús va a ver cuáles son nuestras opciones. Por eso esta predicación se llama opciones. Porque lo que Jesús está planteando acá son opciones de vida, opciones de evangelio,
opciones de liberación o condenación. Opciones de salvación o condenación. Opciones de bien o de mal. Opten, les dice Jesús con estas preguntas. Juéguense, defínanse. A ver, ¿qué teología abrazan? A ver, ¿qué interpretación hacen del sábado? A ver, ¿por qué valores se juegan? A ver, ¿qué lugar tiene el reino de Dios en ustedes? Le pregunta Jesús. Por eso se quedan callados. Y fíjense lo que hace Jesús. Dice que se les quedó mirando. El texto empezó con unos que miraban finito a Jesús. Ahora Jesús también mira. Jesús también mira. Sí, aceptó que lo miraran finito, que lo miraran con sospecha, que lo miraran a ver qué hacía. Ahora Él los mira también. Y les devuelve una mirada que es una mirada de desafío, una mirada con preguntas que obligan a tomar opciones. Y en la mirada de Jesús hay dos cosas que el narrador omnipotente también ve y dice que hay. Fíjense, el narrador ve que en la mirada de Jesús hay ¿qué? Enojo y tristeza. Fíjense, ¿cómo supo eso el narrador? ¿Será que habrá estado conversando con Jesús después que pasó esto y Jesús le dijo en una charlita de café o en la 11, ¿sabe lo que me pasó hoy? Cuando los miré, me llené de tristeza. Se me partió el corazón. Ver esta gente que me quería tender una trampa y que estaba allí porque quería que yo pise el palito. Me llenó de tristeza. Y también me llenó de enojo, porque en ese lugar es donde hay que vivir la liberación de Dios, porque la sinagoga es el lugar para ir a adorar a Dios, porque la sinagoga es el lugar de plena humanidad, porque la sinagoga es el lugar de vida y de vida abundante, que es la que yo traje. Porque la sinagoga es el lugar donde la gente se encuentra con el Dios de la vida, el Dios de la salvación, el Dios de la liberación. Y me llenó de tristeza ver que esta gente no tenía ningún interés en nada de esto. Jesús se dolió por lo obstinado que eran. Dice otra versión, por la dureza del corazón. ¡Qué imagen, eh! Porque esto es poesía, obviamente, no es que el corazón era más duro que el tuyo que el mío. No. Es una imagen poética, la dureza del corazón. La incapacidad de comprender y vivenciar al Dios de la vida, al Dios de la salvación, al Dios de la sanidad, al Dios de las nuevas oportunidades, al Dios de la vida plena. Así que, ¿qué hace Jesús? Dice una palabra simplemente. Extiende la mano. El hombre hace caso. Extiende la mano. Y queda sano. Termina la parte de la narrativa en donde se narran las acciones y la disputa. ¿Qué viene ahora? Los resultados finales. Entonces, ¿qué tiene que ver uno al final de una narrativa? ¿Qué pasó? Y hay una pregunta que tiene que ver con la pregunta simple que yo hice antes, que es, había alguien que estaba peleando en la parte central de la narrativa. La pregunta que nos tenemos que hacer al final de la narrativa es, ¿quién ganó? ¿Quién perdió? ¿Qué ganó el que ganó? ¿Qué perdió el que perdió? Ayúdenme a responder estas preguntas. ¿Quién ganó? El enfermo de la mano. ¿Por qué ganó? Porque recuperó su mano. Claro, vino con la mano mal y se fue de la sinagoga con su mano sana. Claro que ganó. ¿Quién más ganó? Jesús. ¿Por qué ganó Jesús? Ganó enemigos. Ganó enemigos, es cierto. Ganó enemigos. ¿Pero qué ganó Jesús?
Enfrentó a los fariseos y no hubo respuesta de ellos. Bien. ¿Ganó o no ganó el debate de lo verbal? Se quedaron callados. Nadie pudo responder la pregunta de Jesús. ¿Sí? ¿Sí? Logró responder su pregunta, hacer el bien o el mal. Bien. Ganó Jesús porque hizo algo que fue una enseñanza para todos. ¿Se entiende? ¿Por qué ganó Jesús? Explicó con un hecho qué es esto de traer liberación, salvación, sanidad, vida plena de parte de Dios. No que se puso a hablar de eso. Acá ustedes vivieron en esta sinagoga, le digo Jesús, lo que es la obra del Padre, que vino a salvar, que vino a sanar, que vino a dar vida plena, vida abundante. ¿Quién más ganó? ¿Hubo otro que ganó? ¿Hubo otro que perdió? ¿Quién perdió? Algunos. Algunos perdieron. Podríamos decir que los fariseos ganaron en cierta forma porque al final Jesús hizo lo que ellos querían, porque hiciera una sanidad en el día de reposo. Bien, entonces es cierto que ganaron en que lograron el objetivo por el cual fueron. ¿No es cierto? Bien. Y perdieron por otro lado, ¿no? Bien. ¿Alguien más perdió? Creo que esto es algo de lo que tenemos que hacer al final de cada narrativa para entender, ¿no? Lo que el versículo final de esta narrativa dice es qué generó la actitud y la acción de Jesús en estos que vieron aquello en esa sinagoga ese sábado. Tan pronto, inmediatamente, no pasó un segundo de que Jesús hizo esto, que estos que vinieron a mirarlo finito a Jesús ya tenían la idea clara. Ya sé lo que tenemos que hacer. Y comenzaron a tramarse todo, pero un día sábado. Exactamente. Y en la sinagoga. Mirá qué culto que tuvieron, ¿eh? ¡Wow! Pedazo de culto que tuvieron, ¿eh? Muy bien. Comenzaron inmediatamente los fariseos. ¿Quiénes eran los fariseos? La autoridad religiosa de la época. Bien, una facción teológica de la autoridad religiosa. Eran como ciertos intérpretes que tenían, y permítanme que los defienda un poquito los fariseos. Era gente con mucho celo de Dios. Querían agradar, pero tanto a Dios, pero tanto, que eran súper rígidos y extremistas. Pero los movía un celo por Jehová santo, ¿eh? Los movían buenas intenciones esta gente, no que eran malditos. No, ellos, si no había que caminar más de 2 cuadras, no caminaban más de 2 cuadras. Y si tenían que... Eran así de meticulosos, pero porque querían agradar a Dios, ¿eh? No eran personas malas. Puedo decir, bueno, no la tenían clara, pero tenían un deseo de agradar a Yahvé. Tenían buenas intenciones. Eran cristianos que querían ser excelentes cristianos, por decirlo de una manera, ¿sí? Y bueno, y tenían una interpretación de la ley que Jesús combatió aquí y va a combatir en muchos otros pasajes del Nuevo Testamento, ¿sí? Así que esos fariseos, esto que Jesús hizo, se ve que le resultó indigerible. Estas opciones que planteó Jesús frente al Evangelio y la vida, le resultaron amenazantes, le resultaron desubicadas, le resultaron demasiado desafiantes. Entonces pensaron, a este tipo hay que sacarlo, a este hay que eliminarlo. Y fíjense, eran religiosos. ¿Con quiénes se alían? ¿Y quién era Herodes? Un político. Un político entongado con Roma, ¿sí? Un político en connivencia con Roma. Un político amigado con Roma, ¿sí? Fíjense, los religiosos uniéndose a los políticos para eliminar a Jesús. De hecho, eso fue lo que le pasó a Jesús. Esta trama que empieza acá
que junta a estos dos va a ser lo que allá al final del Evangelio de Marcos va a decir: ellos se pusieron de acuerdo para matar a Jesús. Muy bien. Siguiente, por favor. ¿Qué nos deja esta historia? ¿Cómo podríamos sintetizar? Bueno, acá nosotros tratamos de decir, este es el corazón del texto, esto es lo que late en el texto, esto es la fuerza que tiene este texto, ¿sí? Y me voy a permitir leerlo para ustedes. Jesús, un día sábado en una sinagoga, ante las acechanzas de algunos, hizo visible a una persona con una discapacidad en una mano. Jesús defendió su acción de sanidad en nombre del bien y la vida, y se entristeció y enojó por el silencio y la dureza del corazón de algunos presentes. Esto generó que fariseos y herodianos comiencen a tramar su muerte. Esto es como una síntesis, aquello que nos deja el pasaje, aquello que el pasaje trata de comunicar, esto que late en el pasaje. Por eso, esto de corazón de texto. Muy bien, parte final de una predicación. Opciones, titulé esta predicación. Opciones. Estoy seguro que si yo le planteo las opciones que Jesús le planteó a estas personas en la sinagoga, ustedes se inclinan por el bien, ustedes se inclinan por la salvación. Ustedes no se inclinan por la dureza del corazón. Ustedes no se inclinan por el mal. Ustedes no se inclinan por condenar. Estoy seguro. Pero ¿saben qué? Esto no es tan fácil. Tenemos que reconocerlo. Hace falta una actitud de humildad muy grande para que uno permanentemente se crea que tiene que revisar aquellas cosas que cree que tiene muy claro. Lo digo por mí, por si ustedes sí lo tienen muy claro. A mí Dios me ha mostrado que había cosas que yo tenía clarísimas, que Él me hubiera hecho estas preguntas a mí. A ver, Wilfredo, ¿sos capaz de correr tu teología aprendida para practicar mejor el amor? ¿Sí o no? Y con vergüenza tengo que decir que mi teología aprendida más de una vez me lleva a lugares que no tienen que ver con los valores del reino de Dios. Y necesito permanentemente revisar esas cosas. Y necesito tener humildad para que Jesús me haga preguntas. Y para que me diga, pero espera, ¿qué te creíste vos? Espera un poquito, espera. A ver, pero ¿dónde te crees que estás? ¿Quién crees que sos? Estamos en un proceso, Wilfredo. Estamos caminando juntos, estamos aprendiendo. Quédate tranquilo. ¿Esto crees que tiene que ver con mi reino? Y a veces con vergüenza tengo que decir, no. Gracias por hacerme esta pregunta. Entonces, este texto nos habla a nosotros y nos pregunta cuáles son nuestras opciones en la vida de fe. ¿Elegimos por el bien? ¿Elegimos por la bondad? ¿Elegimos por la misericordia? ¿Elegimos por el amor? Y ahora una pregunta que tiene que ver más con lo que nosotros estamos aquí, predicadores, predicadoras. Este texto de Marcos nos llama a predicar desde la bondad, desde donde Jesús actuaba, no desde la deficiente interpretación del Evangelio. Y asumamos que tenemos deficientes interpretaciones del Evangelio y que las vamos a tener hasta el día que el Señor nos lleve. Tenemos que asumirlo. Tenemos que aprender desde abajo. Tenemos que ser en esto, como dice la segunda, predicar desde la humildad. Y decir que tal vez mañana, pasado, en 2 años, a este texto lo vea desde otro lugar y me haya dado cuenta que he tenido un pequeño fariseo adentro mío que me hacía ver un montón de cosas de manera errada. Ese pequeño fariseo que anda por todos lados y que habita en nuestras iglesias y que habita nuestra persona también. Predicar desde la humildad, no desde la obstinación. Predicar desde la salvación,
Todo aquello que le haga bien a alguien y lo conecte con Dios es algo que hay que intentar. La condenación, dejémosela a Dios, Él sabrá cómo. Nosotros prediquemos salvación. Nosotros prediquemos cercanía con Dios. Nosotros llamemos a nuestros amigos, a nuestras amigas, a nuestra gente, llamémoslos a estar cerca de Dios. Que Dios condene a quien tenga que condenar. Él sabrá. Ni vos ni yo somos este narrador omnipotente que aparece acá, que sabemos qué hay en el corazón de las otras personas. Seamos honestos, ni sabemos lo que hay en nuestro propio corazón. Ni siquiera eso sabemos. Vamos a saber lo que hay en el corazón de los demás, como para condenarlos o juzgarlos. Prediquemos desde la salvación, no desde la aniquilación. Prediquemos desde la verdadera humanidad, no desde la dureza del corazón. Señor, ayúdanos a construir verdadera humanidad en nuestras vidas y que nuestras predicaciones muestren verdadera humanidad. No hay peor cosa que no asumir nuestra humanidad en una predicación. Porque uno cree de uno mismo que tiene cierto grado de santidad que no tiene. Y cree que los demás son tan bonitos que no necesitan esto, cuando todos necesitamos, porque todos somos conscientes de nuestros errores. Prediquemos desde la vida, no desde la condenación. Prediquemos desde el bien, no desde el mal. Dicho de otra manera, prediquemos desde el corazón de Dios, así como Jesús hizo en esa sinagoga ese sábado. Amén. Amén.